acompaña desde Chile Aliek Jasinski, periodista independiente, que nos va a ayudar justo a entender un poco más sobre el contexto actual de esta nación europea. Lo saludamos a Aliek. Primera pregunta, ¿cómo interpretar esta renuncia del primer ministro Azarov en momentos de tanta efervescencia social en Kiev? ¿Qué lectura le da a este hecho? Buenos días, estimados espectadores. La situación en Ucrania no deja de ser compleja. Yo creo que no podemos creer a nadie que dice que la situación está clara, que es solo un responsable de esta crisis. La situación se mantiene tensa ya casi 3 meses y diría que la primera vez en la historia de Ucrania después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, después de la liberación de Ucrania de los nazis, la situación es tan violenta y ya tenemos a los primeros muertos en Kiev. La renuncia del primer ministro Azarov es el resultado de la presión de la oposición y de la masa que sigue protestando contra el gobierno de Yanukovych. Recordemos que Azarov fue responsable del gran endeudamiento, de varios fracasos de la economía rusa con el intento de reformas del actual gobierno. Azarov fue la persona de confianza personal de Putin porque Putin prometió grandes créditos a Ucrania para el primer ministro de Azarov y es la primera derrota seria del gobierno de Yanukovych en esta situación de la lucha de varias fuerzas políticas, porque en Ucrania ya no podemos hablar de dos partes, sino que aparece una tercera mano invisible que parece estar interesada en seguir desestabilizando la situación. ¿Por qué desde la negativa de suscribir un acuerdo con la Unión Europea se ha incrementado la violencia? Se lo preguntamos porque el gobierno ucraniano ha dejado bien claro que por la crisis económica que atraviesa Europa, algo que no es un secreto para nadie, por el momento era más conveniente para Ucrania hacerlo con Rusia, independientemente pues de lo que usted nos señala. Pero, ¿quién está detrás de esta ofensiva de la ultraderecha ucraniana? ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo veo el conflicto actual ucraniano como una lucha ni siquiera ya de dos derechas, sino es un conflicto entre 3 derechas. La primera derecha es el actual gobierno, es un gobierno capitalista, un gobierno tan neoliberal como cualquier otro gobierno de la región, que no tengamos ilusiones respecto a eso. Este gobierno tradicionalmente fue enfrentado por una derecha pro-occidental, digamos, el gobierno es la derecha que defiende intereses de los grupos económicos rusos versus una oposición pro-occidental que ya estuvo en el poder, ya destruyó bastante la economía ucraniana y ahora estaba en la oposición, y fue justamente esta derecha quien incentivó las primeras protestas en contra de la no firma de convenio con la Comunidad Europea. Pero en este conflicto entre 2 derechas, si se puede decir así, más o menos moderados, aparece la tercera fuerza, la ultraderecha ucraniana, que es mucho más radical que las primeras 2, que promete soluciones fáciles, que aparece en el escenario un grupo fascista Svoboda, y la verdad es que fue una gran sorpresa para toda la población ucraniana. Y si al principio de las protestas muchos veían a este grupo Svoboda y los radicales de ultraderecha como los provocadores, ahora crece la aceptación social de estos grupos radicales porque en ellos ven los únicos verdaderos luchadores contra el actual régimen. Uno de los periodistas ucranianos comparó el rol de la ultraderecha ucraniana con el rol de los integristas musulmanes en la primavera árabe. Puede ser, aunque las situaciones son muy diferentes. Pero la situación sigue siendo muy confusa. Respecto a la aspiración de muchos ucranianos de este deseo de ser parte de Europa, hay que tomar en cuenta una grave crisis en la economía ucraniana. La mayoría de la gente en Ucrania sigue viendo Europa como un paraíso. Muchos ucranianos, sobre todo la parte occidental de Ucrania, siguen trabajando en cualquier empleo en Italia, España y otros países de Europa. Y vista la realidad europea desde su
situación ucraniana, la situación en Europa sigue siendo algo muy atractivo. Los ucranianos para salir a Europa necesitan visas. Visas ya no dan a cualquiera. Así que esta también es una de las razones del misterio, del deseo de ser miembros de la Unión Europea por muchos ucranianos que no tienen trabajo y no tienen ninguna esperanza dentro de las realidades de su país. Interesante conocer dónde está la izquierda de Ucrania, partiendo de que es una república ex miembro de la Unión Soviética. Aliek, le propongo que antes de seguir con este análisis, veamos un poco más sobre el contexto que motivan esta oleada de protestas en Ucrania. Las manifestaciones comenzaron en la noche del 21 de noviembre de 2013 en Kiev, luego de que el presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, decidiera congelar la firma de un acuerdo de la asociación política e integración económica con la Unión Europea. Las manifestaciones organizadas por un grupo de oposición condenaron las decisiones del gobierno de no anexarse a la Unión Europea y responsabilizaron a Rusia de intervenir en la congelación del acuerdo. Con el paso del tiempo, las protestas se propagaron por todo el país. Para tratar de detener la violencia, el Parlamento ucraniano aprobó una amnistía para los detenidos durante la ola de protestas. La orden establece que las personas que integran las manifestaciones deben abandonar las calles y los edificios administrativos durante las próximas 2 semanas. Sin embargo, manifestantes ucranianos anunciaron este jueves que continuarán en las calles de Kiev hasta que Yanukovych, de reposo por una enfermedad respiratoria aguda, abandone su cargo junto al resto de su gabinete. Aliek, gracias por mantenerse con nosotros. Bueno, le planteaba la pregunta, ¿qué pasa con la izquierda en Ucrania, una nación ex miembro de la Unión Soviética, la segunda más grande después de Rusia? Esta pregunta nos hacemos muchos porque la situación es bastante triste. Para ser honesto, la izquierda ucraniana sigue siendo muy débil y dividida. Bueno, quizás el problema de varias izquierdas en el mundo, pero la situación de la ex Unión Soviética es más dramática. Viendo la actual situación de la izquierda, no olvidemos la gran estafa histórica llamada perestroika y los medios supuestamente independientes con su fuerte campaña antisoviética y anticomunista que está controlando todo el espacio televisivo y toda la prensa durante los últimos 25 años posterior a perestroika. Eso influye mucho en la opinión pública. También recordemos un poquito la historia de la Unión Soviética, la bestial represión estalinista, la interpretación stalinista del así llamado socialismo real. Y yo creo que ahora construyendo el socialismo, o más bien los socialismos del siglo XXI, porque el socialismo no puede ser uno solo, es tan importante aprender de los errores de los socialismos del siglo pasado. Por eso analizar las causas de la caída de la ex Unión Soviética, analizando esto aparte del rol de la CIA, etcétera, hay que estudiar ahora los gobiernos no resueltos y errores corregidos en su momento. Y la dramática situación de Ucrania como país y la debilidad de su actual izquierda tiene que ver justamente, es la consecuencia de todo este complejo proceso histórico. Porque nosotros no vamos a llamar izquierda al Partido Comunista de Ucrania, que fue aliado del gobierno capitalista de Yanukovych, y siguiendo su instinto oportunista, hace como una semana, renunció al apoyo de este gobierno, acusándolo de violaciones de derechos humanos y rompió públicamente con el régimen. Estas izquierdas oficiales ya prácticamente no existen. La izquierda verdadera ahora se construye desde abajo y es un proceso muy lento y contradictorio. Aliek, ha sido un verdadero gusto. Aliek Jasinski, periodista independiente que nos atiende desde Chile, desde esa perspectiva.